Listo. Amigos, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo a la hora que vean este programa. Bienvenidos a esta quinceava, la número 15, conversación entre católicos. En esta ocasión, entre José Antonio Ramírez Tomás y su servidor Fernando Berlanga. Esta es una conversación entre dos católicos. No somos teólogos ni canonistas, sino simplemente laicos. No es un debate ni tratamos de convencer a nadie. Solo exponemos lo que hemos estudiado y aprendido de este tema. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias Gracias, por Fernando. aceptar nuevamente esta Sí, claro. invitación a conversar. Gracias. En esta Salud. ocasión tenemos un tema muy desconocido. Todos los que somos católicos, pues conocemos lo que es la Santa Biblia. Algunos conocemos lo que es el catecismo de la iglesia, pero verdaderamente muy pocos, y yo hasta antes de esta emisión no lo conocía, el Código de Derecho Canónico. Y este código forma parte del magisterio de la iglesia, ¿verdad? Pero primero vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para que me ilumine a José Antonio y los ilumine a ustedes, ¿verdad? A todos los que escuchen esta conversación. Les voy a poner la oración aquí en la pantalla. Permítanme. Síganla ustedes en su corazón, por favor. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de Bien. la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro Es nuestro consuelo, consuelo. don de Dios Dios altísimo, Altísimo, fuente fuente viva, de fuego, caridad y y espiritual espiritual. unción. ¿Eh? Tú derramas sobre Lo que nosotros nosotros los los siete siete dones, tú el tenemos, dedo de la mano de Dios, tú el tú, prometido del Padre. Pones en pones nuestros en nuestro labios labio los los tesoros de tu palabra. enciende con Enciende con tu luz nuestros sentidos, tu infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio signo fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú siendo mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y y el al espíritu Espíritu consolador Consolador por por los los siglos de siglos. los siglos. Amén. Bueno, pues como una breve introducción, ya habíamos platicado eh, que la Iglesia Católica, desde el punto de vista religioso, es el cuerpo de Cristo, una institución de origen divino, edificada por Jesús nuestro Señor, que es su cabeza, y nosotros somos sus miembros. Él puso al frente de su iglesia a Pedro y posteriormente sus discípulos eligieron a los sucesores de Pedro como cabeza en el mundo de la iglesia. Pero Jesús no dejó reglas para el funcionamiento de su iglesia. Con el tiempo, los papas fueron quienes dieron las normas necesarias para regir el funcionamiento de la iglesia y las relaciones entre el papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos y los laicos. Actualmente esas normas están en el Código de Derecho Canónico, este que les mostré, promulgado el 25 de enero de 1983 por Juan Pablo II, que contiene las normas actualizadas de un primer código de 1917, promulgado por Benedicto XV. Este código se ha venido modificando en varias ocasiones por Benedicto XVI y el Papa Francisco. La última modificación fue del Papa Francisco el 11 de febrero del 2022. En este código, en el prefacio, dice que ahora los pastores cuentan con normas seguras con las que poder orientar rectamente el ejercicio de su sagrado ministerio. Será con ello
a todo el mundo la posibilidad de conocer los propios derechos y deberes y se cierra el paso a la arbitrariedad de conducta. Este código de derecho canónico está compuesto por 7 libros que están incluidos aquí. El libro número 6 habla que la iglesia tiene el derecho originario y propio de castigar con sanciones penales a los fieles que hayan cometido delitos. La iglesia juzga las causas que se refieren a cosas espirituales o anexas a ellas y la violación de las leyes eclesiásticas y de todo aquello que contenga razón de pecado. Las sanciones penales en la iglesia son de 2 tipos: penas medicinales, llamadas también censuras, y penas expiatorias. Las penas pueden ser Ferendae sententia, que quiere decir que después de un juicio son impuestas al que comete el delito, pero también pueden ser, y esto lo hemos oído mucho, late sentencia, es decir, que se aplican ipso facto a quien comete el delito. Es decir, que son en automático, sin necesidad que un juez las declare. 2 tipos de sentencia. La excomunión, que hemos oído hablar mucho de ella, cae dentro de las penas medicinales y pueden ser ferán sentencia, es decir, después de un juicio, o late sentencia en automático. El juez supremo en la iglesia es en razón de su primado el Santo Padre y dicta sentencias personalmente o por medio de los jueces que él nombra. La primer sede, es decir, la Santa Sede, por nadie, el Papa, por nadie puede ser juzgado. En la diócesis, el juez de primera instancia es el obispo, que puede nombrar un vicario judicial que tiene también la potestad ordinaria de juzgar, junto con otros jueces diocesanos que nombra el obispo. Y también existe, y lo hemos oído nombrar, el Tribunal de Apelación establecido en Roma por el Papa, que se llama la Rota Romana. Bueno, José Antonio, pues después de esta larguísima introducción, vamos Sí. a iniciar con el tema. Adelante. Lo Pues que mira, es un tema muy interesante. Pudiera entenderse también como un tema un tanto técnico, ¿verdad? Ujú, Porque cuando estamos hablando de un código de derecho canónico, ujú, pues instantáneamente pensamos en las leyes civiles, penales, mercantiles, que rigen el ser y quehacer de la sociedad desde ujú. el punto de vista civil. Bueno, igual existe unas leyes, unas reglas. Canon significa ser, eso Regla. significa regla, Ujú. eh, que sirven para que en una iglesia, pues, que está establecida en todo el mundo y que tiene esa función, como siempre hemos sabido, de santificar, y que tiene, pues, no sé cuántos cientos de miles de sacerdotes, no sé cuántos miles de obispos, Y eh, millones de laicos. y 1.300, 1.400 millones de fieles, Ajá. pues tiene que haber una regla, tiene que haber reglas, vamos a llamarlas así, reglas un tanto humanas y claras. Yo diría, más que nada, Claro. claras. Voy a dar un ejemplo. A ver, un típico ejemplo. Alguien se acerca a su parroquia porque quiere bautizar a su hijo o a su hija y le dice al sacerdote, quiero bautizarlo y quiero que el padrino sea esta persona. Y el padre pregunta, ¿es católico? No, fíjese que no, pero es muy amigo mío de toda la vida, o sea, ¿verdad? Pero no es católico, es de otra religión, etcétera. Y el padre dice, pues no puede ser padrino, ¿verdad? Y entonces la gente piensa que el sacerdote está contestando en forma arbitraria. Piensa que el sacerdote dice, no, yo no quiero, no, no. El sacerdote lo único que está haciendo es obedecer lo que le dice esto.
el Código de Derecho Canónico. O sea, y el Código de Derecho Canónico, para hablar un poquito de los sacramentos, ¿verdad? Porque Mm. esos son los que nos toca muy, muy de Los cerca. vamos a ver, sí. Ahí establece muchas cosas, por decir, ¿quién tiene la facultad de imponer el sacramento? O sea, ¿quién? Porque vamos a, por dar un ejemplo, la unción de los enfermos. Oigan, pues que el ministro tal está ungiendo enfermos. No, pues no tiene facultad para hacerlo. El código dice quién puede y quién no puede, ¿verdad? Te dice también por decir, para que sea válido, bueno, se tiene que llevar este rito litúrgico. Para que sea lícito, tiene que cumplir con estas formas, ¿no? Eh, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es la materia y cuál es la forma? ¿No? Por el que más sabemos, ¿no? En el bautismo, piensa uno, bueno, ¿cuál es la materia? ¿Por qué hablas de materia? Es algo así medio filosófico. Bueno, la materia es que tienes que usar agua No hay bautizo sin agua. y el código te dice agua, no dice Coca-Cola o café o un líquido, o no, Y la forma agua. de derramárselo al Sí. bautizado. Por aspersión o por sumersión. Esa es la forma, esa es la materia, ¿no? Y hay un óleo, Ujú. crisma, que se lee. Esa también es la materia. La forma, te dice el derecho canónico. Se seguirá la forma según lo establecido en el rito litúrgico apropiado. Entonces te vas al rito litúrgico, ¿verdad? Que es uno de esos libros rojos que todos vemos, y ahí te dice, ¿no? Las palabras que tiene que Las decir. palabras que tiene que utilizar el sacerdote para que sea válido, y si cumplió con todo eso, es válido y lícito. José Antonio, entonces quiere decir que aparte del código existen otros libros. ¿Cuáles son esos otros libros? Los que Todos el padre utiliza. los libros litúrgicos de rituales litúrgicos, que aunque no lo creas, son 27. O sea, permíteme un segundito. Sí. Sí, porque no todo está en el código. El código son ciertas normas que luego te refieren a otros libros, sobre todo en el caso de la liturgia, ¿verdad? Mira, ¿Cómo se llama ese? ritual de la, Penitencia. Ese es exclusivamente para el sacramento de la penitencia. Ahí está todo. cómo debe administrarse, etcétera. Aquí viene todo. O sea, el código no se va a eso. El código llega a El, cierto nivel y te manda al libro correspondiente de sí, liturgia. pero te dice, para que sea válido, se tiene que cumplir con ciertas cosas, Ujú. las formas, etcétera, y nunca puede contradecir el código con lo que dice la liturgia. Ok. Entonces van amarrados de la mano. Ujú, Vamos a ponerlo así, ¿no? ujú. Entonces, a veces, cuando se le dice a una persona, es que sí, su bautismo fue válido porque se dijeron Las palabras. las palabras, ¿no? A ver, yo, José Antonio, a ver, Yo te bautizo, José Antonio, yo te bendigo en el nombre yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. que son las Amén. palabras que tienes que decir, Con agua. obligatoriamente, con agua. Tú lo puedes hacer en un caso de emergencia, yo lo puedo hacer. Yo he tenido el gusto y la bendición de bautizar a algún niño. Muchas enfermeras hacen la caridad en Así niños es. en peligro, Ujú, los bautizan. ujú. Ese es válido, pero no es lícito. La licitud se la da cuando te vas al código y te dice, Ujú. cuando eso ocurre, en la primera oportunidad se acudirá a la Ujú. parroquia correspondiente Así es. y se dirá, el niño fulano de Se tal fue apunta en el. bautizado Ujú. por estar en peligro de muerte en tal fecha, fecha y fecha, y ahí te dice, el código te dice qué hacer. Y entonces se asienta en el libro de la parroquia y ahí está.
el asentado del bautismo, porque muchos niños sobreviven, por supuesto, Gracias a y Dios. luego necesitan. Entonces, validez sí, porque se cumplió con la forma, pero licitud incompleta en tanto cuanto cumples con lo que la iglesia te pide. Que el acta de nacimiento, quiénes son los padres, ese tipo de cosas, ¿no? Estoy usando un ejemplo, digamos, Así es. muy cotidiano, ¿verdad? Pero cuando los sacerdotes le dicen a alguien, es que no se puede, no es por arbitrarios, es porque el código les limita a sus funciones en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que la gente sepa porque, contrario a lo que uno pudiera pensar de que esto es como una camisa de fuerza, al contrario, esto te dice qué derechos tienes como bautizado, miembro de tu iglesia. Eso es Ahora, lo que te dice. José Antonio, este código se aplica exclusivamente a los bautizados Efectivamente, y bautizados, porque este es un derecho canónico para el rito latino. así es. Existe un código de derecho para el rito oriental, vamos a llamarle. Sí, hay 24, 25 por ahí, Ujú. ritos Ujú. orientales Sí, que están, digamos, voy a decirlo así, ¿no? sí, claro. Aceptados Ujú. por Roma, por el Ujú. Vaticano, Que están en comunión, creo que es la palabra que se porque usa, están ¿no? en comunión con el Papa. Con el Papa, sí. Los maronitas, los Ujú. coptos, los mozárabes, ellos tienen sus propios rituales, Ujú. ¿verdad? Y su propio código. Y tienen su propio código, porque una de las cosas que nos dice el propio código en el prefacio, etcétera, es que no puede contravenir ninguno de las normas litúrgicas. Entonces se ajusta el código A a las esas liturgias, iglesias, a las liturgias. Sí. a su Otra liturgia. cosa que hay, que habíamos platicado, que así como en el derecho civil existen los licenciados, los abogados, aquí Sí, en el Código de Derecho Canónico existen también lo que se llaman canonistas. exacto, ¿Qué sí. puedes hablar de los canonistas? Bueno, para empezar, en nuestra diócesis de Tampico, al menos tenemos 7 u 8 canonistas. Ujú. Te voy a decir, a lo mejor los conocemos, pero pues sí, el padre León, el padre Gerardo, el padre Francisco, el padre Manuel, el padre Cristian Jesús, el, el padre Pablo Galván, él es doctor en Derecho Ah, Canónico por caramba. la Pontificia de Roma. Me faltan 2 o 3. Ah, el padre Lupe, que es nuestro secretario canciller de la diócesis, Ujú. él es canonista. Tenemos 7, 8 canonistas, ¿verdad? Que saben aplicar el código, Especializados, así es, interpretarlo. Porque interpretarlo. pues, querer memorizarse No, 1400 cánones, pues no, no, está difícil, ¿no? Pero sí saberlo interpretar. Por eso te comenté un tantito fuera del aire, ¿qué edición tenías tú ujú, para comparar con las que los canonistas normalmente tienen? ujú, Esta es una que edita la Universidad de Navarra correcto. en España. Este es otro que edita la Universidad de Salamanca en su facultad de pontificia canónica. Ujú. Y la particularidad de estos es que si tú los abres, Ujú. a ver si se logra, ¿verdad? No sé. Sí, Ahí sí. está una página. Una Si parte en puedes, latín y la otra, en este en caso, español. español. Así está. ¿Por qué en latín? Porque es el idioma oficial de la iglesia, lo habíamos platicado. Exactamente, exactamente. Está en Luego, latín y ujú, está en español. El mismo canon, ¿no? ujú, Y uno se preguntaría, bueno, al menos yo, ¿por qué lo hacen? O sea, pues el sí, que tú tienes está en español.
Yo tengo la edición, vamos a decir, popular, que viene todo Sí, en está bien. español y no tiene comentarios, que es otra Exacto. cosa que tienen las versiones que tú tienes. Estas tienen muchos comentarios. Ajá. Comentarios que en algunos casos hablan de tiempos, el Concilio de Trento, etcétera. O sea, sabiduría de 500, 600 años de la iglesia, ¿no? O sea, los antecedentes al código. Así es. Tú nos Y puedes al canon, y a, al a canon, esa regla en particular. porque antes no había código, eran cánones sueltos, vamos a decir. Sí, había un libro de canons que todavía están, ¿no? Los canons. ¿Y qué nos Pero puedes decir? ¿Desde cuándo viene eso? Tú tienes antecedentes, me mira, preguntabas. yo creo que desde el primero que yo sé que así fue como aquí está Ujú, el Código de Derecho Canónico, fue el del 17, ujú. el Ya del en un Papa libro, vamos a Benedicto, llamarlo, ya en un libro. Benedicto XV, sí. Este, le dicen el Código de Trento, creo. Híjole, no me acuerdo. Pero bueno, Benedicto 15, creo que era. 15 sí. Y San Juan Pablo II, en el 87, Ujú, ya con todas las modificaciones ujú. que se originaron del Concilio Vaticano II, Ah, muy importante eso, sí. muy importante, con todas las constituciones apostólicas que hubieron y todo, entonces, pues no se reflejaban, no se reflejaban. Entonces, las ya están reflejadas aquí. Pero en estos códigos lo importante es que viene mucho comentario de especialistas canonistas, sobre todo de, como se diría aquí en el lenguaje cotidiano civil, ¿no? Esta fue una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y como El fue una sentencia de la antecedente. Suprema Corte de Justicia, establece, ¿cómo se dice? Perdón, establece jurisprudencia, ¿no? Es Ya más, para, dice, de ahí en adelante ya se sabe por dónde. entonces aquí vienen cosas así, ¿no? En la Rota Romana, o sea, el tribunal allá en Roma, en tal fecha, dijo sobre este canon esto, y entonces se interpreta de esta forma, ¿no? Entonces ayuda muchísimo porque yo pienso que la razón por la que viene todo en latín es porque en latín viene el sentido que se le quería dar al canon, pero pues no todos sabemos latín. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Cuando vemos algo en español y dices, óyeme, pues no estoy tan seguro. Pues te vas a los comentarios. Y si en este no está, pues agarras otro código, ¿verdad? Y si no, pues te metes a Google y en A Google te traducir de salen latín directamente. interpretaciones del tribunal en Chile, en Roma, en España, del tribunal de Monterrey, o sea, jurisprudencia, vamos a llamarle así, ¿verdad? Sí. Que ayuda mucho en casos en donde hay duda, vamos a llamar así, donde hay duda. José Antonio, para que bueno, no se va a ver ahí, pero aquí lo tengo. Este libro está constituido o dividido a su vez dentro de él Sí, 7 libros. Voy a sí, hacer la lista para que el sí, público las pueda entender y decir brevemente de qué trata cada una de esos libros. muy Empieza, importante. empieza con normas generales, que son los principios básicos del derecho eclesiástico. Sí, Luego viene el número 2, el pueblo de Dios. Ahí se habla de las jerarquías, o papa, obispos, etcétera. Los laicos y los religiosos. sí, 3, muy importante, la función de enseñar. Establece los cánones para la predicación, la educación católica, los medios de comunicación. O sea, todo eso está reglamentado. El cuarto libro, la función de santificar los sacramentos y sacramentos. otros actos de culto, que ahorita vamos a entrarle un poquito más a eso. 5, los bienes temporales de la iglesia, o sea, la Ujú. administración y uso de los bienes materiales. La iglesia tiene edificios, bienes, ¿verdad? 6, muy importante, y también ya hablamos un poquito en la introducción, las sanciones penales, Sí, o sea, delitos y castigos en la iglesia. Y el número 7, que es donde más los canonistas se emplean, es los procesos, ¿verdad? Procedimientos judiciales y administrativos. Y esos son donde
El abogado canonista, pues le entra a esos procesos que no son fáciles, ¿verdad? Entonces son 7 libros. Nosotros, es enorme este material, tendríamos que tener varias reuniones, varias conversaciones, pero vamos a hablar de la función de santificar en especial, que son los sacramentos. Y en ese libro 7, perdón, el libro 4, ya me equivoqué, el libro 4 es el libro 4 es la función de santificar, el 7 son los procesos. El libro 4, la función de santificar, está cada uno de los sacramentos. El Así es. bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unión de los enfermos, el orden sacerdotal y los matrimonios, Sí. ¿verdad? Y en la segunda parte de este libro cuarto están los demás sacramentos, perdóname, los demás actos del culto divino. Entre ellos está, y es muy importante, los sacramentales. Ah, La, qué li- buen tema el de los la sacramentales. liturgia de las horas y las exequias Sí. eclesiásticas. Vamos a tener que escoger algunas cositas de aquí, no vamos a poder abarcar. Ya nos harás el favor en futuros Fíjate conversaciones que de a mí entrar. no sé, me está a lo mejor el Espíritu Santo diciendo que hablemos un poquito de los sacramentales. Adelante. ¿Sabes por qué? Porque la gente recurre muchísimo a los sacramentales y no saben a veces qué es un sacramental. Creen que son talismanes. Sí, fíjate, el sacramental, como yo lo recuerdo, es un signo instituido Ujú, por la Iglesia ujú, para la santificación de las almas. ujú. Pero lo primero es lo más importante. Instituido, no lo estoy leyendo, es lo que yo me acuerdo. No, voy a ver Instituido qué dice aquí. por la iglesia. Fíjate, aquí está. Los sacramentales son A ver, signos sagrados, ok. por los que a imitación, en cierto modo, de los sacramentos, se significan y se obtienen por intercesión de la iglesia unos efectos principalmente espirituales. O sea que Para eso, no los instituyó Jesús, fue la iglesia. la iglesia. La Sí. iglesia. Y pueden surgir de varias fuentes, vamos a llamarlo así. Hay sacramentales, por dar un ejemplo, ¿no? Ujú, La medalla milagrosa, yo la cargo. ujú. Pero como sacramental, no como un talismán de la buena suerte o para que te Este vaya es un bien. sacramental que tuvo un estudio exhaustivo por parte de la iglesia, Ujú, por ciertas manifestaciones de nuestra madre a ujú. ciertas personas que se estudiaron y todo, y la iglesia dijo, este es un signo sagrado, la iglesia. Y entonces permite su devoción y admite que lo que se pudo haber manifestado por parte de una revelación Ujú, surta ese efecto espiritual. Fíjate, te voy a dar un ejemplo, otro ujú, que es del escapulario, que es un sacramental muy utilizado. ujú, Yo recuerdo que en una ocasión escuché una plática de un sacerdote ujú, sobre ese sacramental en particular del escapulario y que ocurrió hace años. No me preguntes el detalle. Lo que sí me acuerdo es que una de las promesas de Nuestra Señora es que al que sea devoto del escapulario con todo lo que conlleva, ¿no? ujú. Rezo del rosario, etcétera, que te consagres a nuestra madre, etcétera. Dice que no morirá sin haber tenido la oportunidad de confesarse. Lo estoy poniendo así Sí, muy... sí, sí, sí. No textualmente, sino Sí. Y bueno, platicado. este padre habla de un milagro que ocurrió. No me acuerdo dónde, pero sí me acuerdo. Muere una persona accidentalmente. Trae el escapulario. Ujú, Y la persona que lo ve y que lo iba, dice, momento, este trae un escapulario y no tuvo oportunidad de confesarse. Y así.
la leyenda, si tú quieres, Ujú. dice que revivió, lo confesó el padre y murió. Va. Bueno, Son cuentos, pero te da una idea del poder. ¿Verdad? la idea es que entiendas que el efecto es espiritual, ¿verdad? Eso es a lo que vamos. Todo lo que se bendice, las medallas, son sacramentales. Y te digo, sus orígenes son no nada más digo yo, de ciertas manifestaciones o eh, este, Sor Faustina, lo que ocurrió con Nuestra Señora en Fátima, etcétera, las del Sagrado Corazón de Jesús, aquí muy cerca de nosotros, todo lo que vio Conchita Cabrera, digo, son personas que tienen algún grado de misticismo, ¿no? Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, etcétera. En fin, ahí se revelan cosas que te dicen como que el Señor nos quiere ayudar. Miren, lleven esta devoción para que les ayude a mantenerse en gracia, que les ayude a recordar todo el sacrificio que hizo nuestro Señor, todo lo que le hace la iglesia por ti. Entonces, se instituyen estos sacramentales que la iglesia dice, utilízalos, pero no son amuletos, como tú dices. Eso, es que la gente se Sí, va por el lado de que es para que la buena suerte. No, no es para la buena suerte, es para recordarte. sí. Entonces, pero curiosamente, o sea, el Código de Derecho Canónico habla de qué es un sacramental, Ajá. cómo se puede establecer el sacramental, quiénes pueden Ujú. bendecir un sacramental. O sea, el obispo obviamente puede bendecir una imagen o de Nuestra Señora o de un santo o un crucifijo. Inclusive, yo tengo por ahí, no sé por qué, en mi biblioteca, un bendicionario. Ah, es que Cada cosa, cada sí, bendición es diferente. Puedes sí. bendecir un automóvil, puedes bendecir una No, persona. es de este grueso casi, Sí, el sí, sí, sí. bendicional. Y lo decía también porque los que pueden impartir estas bendiciones también son los diáconos, Ah, también. sí, todos los bendicionales. Y para mí son de gran ayuda, pero bueno, a lo que regreso, para no irnos del tema, ¿verdad? Ujú, Aquí vienen las normas también hasta de eso. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Quién lo puede hacer? Para que el sacramental sea válido y ujú, lícito. ujú, Eso es lo que ujú, se busca, ¿no? De la liturgia de las horas, quién las deben hacer, etcétera. ujú. Yo escogí de momento los sacramentales, No, está bien. pero podemos hablar, Ahorita vamos a regresar a otros sacramentos, pero sí, tengo algunas dudas, no dudas, preguntas que hacerte sobre esto que estamos viendo sacramentales. Dice así el canon 1170. sí. Las bendiciones se han de impartir en primer lugar a los católicos, Ah, pero bien pueden importante. darse, pero pueden darse también a los catecúmenos, o sea, a los que todavía no están bautizados, Sí. a no ser que obste una prohibición de la iglesia. O sea, lo- tú le tienes que dar la bendición en primer lugar a un católico, pero también a los catecúmenos e inclusive a los no católicos. O sea, Sí. un padre puede bendecir a un judío, puede bendecir a otro, ¿verdad? De otra religión o un ateo, ¿sí? Dice aquí, a no ser de que obste una prohibición de la iglesia. Así. Sí. Aquí no habla nada de aquel tema tan, ahorita tan en boga, de la bendición a las parejas de la misma. No, el código no habla más que dice, excepto que obste una prohibición de la iglesia. Y la prohibición de la iglesia ya está dada. Fíjate que no nada más eso, y eso, Ujú, en los sacramentales, ¿quién bendice? ujú, La persona que tiene la facultad de bendecir
de agarrar el libro litúrgico y bendecir algo Ujú, y no es necesario siempre rociar el agua bendita, ¿eh? No, ujú. a veces con la pura una imposición de manos del sacerdote. O la Sí. bendición de la Pero si cruz. tú lees el bendicional, Ujú. el que bendice es Dios. Ah, sí, 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 sí. Eso es bien importante. Ujú. El sacerdote o el obispo o el diácono es solamente un instrumento El que le conducto. pide a Dios que bendiga. Ujú. Eso es muy importante. El Eso que es está bien bendiciendo importante. es Dios. No tienes tu poder para bendecir, el No. poder es allá El arriba. que bendice es Dios. Ujú, Y cuando hay cosas que por su misma característica no se pueden bendecir, no sé, algo que traiga una cuestión obscena, vamos a poner ujú, así. Este, no bendices a la cosa, pero bendices a la persona. ujú. Otra cosa importante es el tratamiento o uso que se le dé a estos sacramentales. Dice así, en el canon 1171, se han de tratar con reverencia las cosas sagradas destinadas al culto mediante dedicación o bendición y no deben emplearse para un uso profano o impropio, aunque Propio. pertenezcan A a particulares. particulares. O sea, si le pedí a un sacerdote que me bendijera una imagen, cuidado, hay que tratarla aquí ¿Sí? Con en forma reverencia. especial, con Y si ya no reverencia. la vas a usar, guárdala en un lugar o Así llévala a la es. iglesia y pídele a, no sé, a alguien, oiga, esto ya no lo uso, pero quiero que este quede custodiada, que se le regale a alguien más, etcétera. Sí. Pero es algo ya sa- sagrado, aquí lo dice, cosas sagradas. Porque luego vemos, por ejemplo, rosarios que son sacramentales y han sido, muchos casos han sido bendecidos. Sí. Algunos no, pero muchos lleva uno su rosario a que se lo bendiga un sacerdote. Y luego ahí lo cuelga del espejo Bueno, el rosario está hecho para rezarlo, rezarlo, ¿no? no para Pero traerlo bueno, ahí colgado pero en el bueno, espejo, ¿verdad? una de los muchos sacramentales Ujú, se originaron o tienen un origen en la piedad popular también. O ujú, sea, la piedad popular entendida como la gente va creyendo en algo que siente que les ayuda en su camino de santificación ujú, y la iglesia acoge eso. ujú. En algunos casos, voy a poner así, ¿no? Purifica los medios, las maneras, las formas, Los usos y los costumbres. usos para quitar lo profano, Ujú. quitar lo pagano, etcétera, y abraza, porque la gente tiene ya ciertas, estas devociones, ¿no? Que también se pueden caracterizar como sacramentales, Pues aunque sí. son parte de la piedad popular. Ahora, Entonces surgen estas cosas, ¿no? en el bendicional, el libro, hay bendiciones, por ejemplo, para una casa, para Ujú. un negocio, y las palabras que se dicen, aunque aparentemente no son iguales, son ¿No? diferentes, están especializadas. Hay unas para bendecir un auto, por ejemplo. Ahora, Sí, el que un auto está bendecido no quiere decir que no le compres un seguro, hay que comprarle seguro. no, 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 no. No, por decir, en un vehículo, la bendición que se le pide a Dios, ¿verdad? Se le pide a Dios que lo bendiga Ajá, para que te dé el servicio que tú quieres que te dé así es, y que de alguna forma, en algún caso, te proteja, ese bien te proteja lo más importante que es tu alma, ¿no? así es. Es que nos olvidamos de eso. Lo más importante que debemos cuidar y proteger es nuestra alma. Sí, el cuerpo, pues, por ende, ¿no? Por naturaleza somos cuerpo y alma, ¿no? Ujú, Pero lo que tenemos que cuidar es nuestro cuerpo, entonces, digo, nuestra alma. Entonces, todos los bendiciones, tú agarras el bendicional y es constantemente, Dios, yo te pido que esto sirva para mi santificación, para que yo alcance la vida eterna. todo para gloria de Dios y bien de tu Siempre. Y alma. bien de nuestras almas, como se dice. Entonces, es así. Bueno, Eso, pero bueno, esto te dice, es un caso que te dice lo que cubre el Código de Derecho Canónico. Y,
Y nos podemos ir a otro, ¿verdad? Si tienes chance y podemos hablar un poquito del sacramento del matrimonio, Ese video. porque este es también muy, Sí, muy recurrido. Se habla sí. mucho de la nulidad matrimonial, se habla mucho si el matrimonio fue válido, etcétera. ¿Qué podrías platicarme o platicarnos sobre ese tema? Bueno, mira, sí, aparte que es un tema que requiere de mucha misericordia para mucha gente, Así es. No porque podemos ser así, tajantes, no, nunca. no. Nadie conoce cuál es la historia, solo Dios, de cada persona. Así es. Fíjate que el Código de Derecho Canónico, si de algo se extiende, Ujú, y hay libros y libros y libros interpretando los cánones, ujú, es precisamente sobre el capítulo cuarto del libro cuarto, ujú, que es del consentimiento matrimonial. Fíjate nada más, no nada más quién se puede casar y cómo y qué requisitos, no, ujú. no. Lo fundamental de este sacramento es el consentimiento. Esa es la materia. La forma es, yo, José Antonio, te acepto a ti como mi esposa y prometo serte fiel en lo Bien. próspero. Esa es la forma. Pero el consentimiento es, yo te acepto a ti. Consentimiento. Y ese consentimiento, y esto del Código de Derecho Canónico, ¿no? Ujú. Tiene que tener dos pilares. El consentimiento tiene que ser dado pensando y Sin no nada más reserva, como dice, pensando, entendiendo, entendiendo. entendiendo que el matrimonio es unidad e indisolubilidad. Esas dos cosas. Estar consciente y enterado y aceptado eso para Sí, que sea un matrimonio realmente válido. sí. Es decir, o sea, yo puedo saber que el matrimonio es para toda la vida. Tengo 21 años. Yo puedo saber porque me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi papá, me lo dijo mi abuela, me lo Ujú, dice la iglesia. He visto que mis padres tienen 40 años de casados. Yo lo puedo saber. mm, Tengo conocimiento, mas no lo puedo entender. ah. O Entonces, sea, ¿cuáles son los dos requisitos? porque unidad e indisolubilidad. Ok. Tienes que estar enterado y aceptar eso. ¿Cómo Sí. lo interpretas? Pues mira, híjole, cuando se le pregunta, fíjate, cuando en un proceso se estudia, Ujú, se les pregunta inclusive cuándo y cómo se conocieron, cómo fue su noviazgo, ¿verdad? Cómo tomaron la decisión de casarse. Y si tú, güey, ¿para qué preguntan eso? No quiero ser brusco, ¿verdad? ujú, El muchacho, por decir, era una persona, me voy a ir a casos extremos, ¿no? Que tenía un problema de alcoholismo, pero lo sabía enmascarar. La novia no se pensaba que, bueno, pues estamos jóvenes y pues que se eche unas copas, bla, 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 es normal, ¿no? Pero no, él tenía ya un problema de alcoholismo, enmascarado, lo quiero decir de esa forma. Entonces, cuando él toma la decisión de casarse y piensa que es para toda la vida, él ya tiene un vicio y todos los vicios corporales afectan el alma. ujú, Entonces, tú no puedes pensar que una persona que es alcohólica, y disculpe, no quiero ser, o sea, con todo respeto lo digo, ujú. una persona que es alcohólica dé un consentimiento con razón,
con toda la razón, que no tenga un defecto de discreción, porque ese alcoholismo no le permite ver la realidad como es, ni pensar a futuro. Lo que está pensando es cuándo va a tener la siguiente oportunidad, a lo mejor de beber. Entonces, ahí en ese entendimiento hay un defecto de Defectos, juicio. sí. Bueno, eso es para dar un ejemplo, ¿no? Este, y eso es lo que se estudia y el canon te dice que estudia. El canon te especifica, ¿no? Entonces, se hacen interrogatorios, etcétera, para que se vean los hechos que permitan dilucidar si cuando tomaron la decisión de casarse, lo hicieron no nada más sabiendo, sino, como dice aquí, si es un consentimiento con capacidad, si Ujú. tienes capacidad de consentir. Hay casos extremos, ¿no? El típico de, si no te casas con mi hija, Así es. ¿verdad? Hay problemas. Pero hay otro es que lo hacen por conveniencia social. No puedo ya cancelar la boda porque ya tengo la Eso iglesia es, separada y tengo el salón y el regalo y es frecuente, sí, sí es frecuente, pero volviendo a lo del código, el ujú, código habla mucho de eso, o sea, es bien cuidadoso. Si tú te fijas en el libro, o sea, referente al matrimonio, es el que más cánones tiene, del libro cuarto, ujú. tiene muchos cánones, o sea, los impedimentos, eh, las dispensas, o sea, que ella es de una religión y él a lo mejor es ortodoxo, qué hay que hacer en esos casos, en fin, habla muchísimo del matrimonio, pero no muchísimo, puedo decir demasiado, o sea, porque es un tema fundamental para nosotros, ¿no? El matrimonio Claro. es la base, ¿no? ¿Qué reformas hizo el Papa Francisco para facilitar o para agilizar, no facilitar, No, agilizar sí. estos trámites? Fíjate, fueron reformas, a ver, tú sabes que en México, por decir, voy a usar el ejemplo de México, ¿no? Ujú, El Congreso de la Unión emite, o perdón, decreta, vamos a decir así, ujú. una ley general, una ley general. Y después esa ley se tiene que reglamentar. El reglamento te dice, bueno, sí, usted puede obtener un permiso para esto, pero entonces el reglamento te dice, pero para obtener el permiso, usted tiene Ajá. que ser mexicano, usted tiene Ujú, que ser de esta edad, ujú. usted tiene que no tener cuestiones de antecedentes penales, en fin, eso. Lo que el Papa Francisco no modificó ningún canon ni uno. El canon está intacto. Lo que el Papa Francisco hizo es modificar el reglamento en cuanto al procedimiento, Ah, ok. ¿ok? Porque el juez de una diócesis, por código de derecho canónico, es el señor obispo, es el obispo. Pero en el procedimiento anterior, una vez que se decretaba la nulidad en la diócesis, se tenía que mandar a un Instancia, segundo órgano, un segundo órgano. a un segundo órgano que era el Tribunal Metropolitano, que en el caso de Tampico es el Tribunal de Monterrey, de la Arquidiócesis de Monterrey. Y entonces ese tribunal analizaba todo el procedimiento, analizaba la fundamentación, los cánones que aplicó el juez, si el defensor del vínculo hizo un estudio correcto de todo ello, etcétera, etcétera. Revisa todo. Y había ocasiones
Dos cosas, ¿no? Primero, eso llevaba mucho tiempo, mucho, no sé, años. Puede tardarse 2, 3 años en esa segunda revisión. Y luego de ese tiempo, el tribunal, digamos, metropolitano puede decir, necesitamos que esta parte se aclare mejor, vamos a llamarle así. Ujú, Podía regresar el expediente y se tenía que a lo mejor volver a citar a alguna de las partes y, oiga, necesitamos que aclare esto, o que el juez del defensor del vínculo sabe que usted necesita profundizar más en esto, o el propio juez sabe que necesitamos que profundice más, o sea, puede ocurrir eso. Lo que nuestro Papa hace es decir, no, el proceso acaba en la diócesis, en el tribunal diocesano si se encuentra constituido, porque ujú. no todas las diócesis lo tienen. Tampico tiene la gran fortuna de contar con un tribunal eclesiástico, pero si te vas a Papantla no tiene tribunal eclesiástico. Todo se tiene que dirigir al señor obispo y el señor obispo tiene que actuar como juez. Entonces, ya todo se hace aquí en Tampico. Aquí se decreta si hay la existencia de suficientes elementos para declarar la nulidad o no declarar la nulidad. Entonces se acortó el tiempo mucho y además el Papa da la oportunidad de un proceso, tengo que ser muy cuidadoso, abreviado, Ujú, que no significa que dice acá, no, mire, esto hágalo en 15 días, no. Abreviado significa que cuando hay una evidencias muy contundentes, demasiado conocidas, abiertas, etcétera, ujú. se abrevia el procedimiento y es más, sacaron reglas muy claras, ¿eh? Cuando se haga esto, se va a hacer de esta forma y entonces se le presenta al señor obispo y el señor obispo dice nulo o nulo, ¿verdad? O sea, y entonces hay casos que eso puede ocurrir en meses. No, no me aventuro a decir tiempo porque no me corresponde a mí, ¿verdad? Pero sí Eh, sé que puede ser. En el tribunal que hablaste ahorita, eclesiástico, mencionaste una persona que me llamó la atención, el defensor del vínculo. Ah, claro. A ver si, ¿quiénes participan en ese tribunal y cuál es el papel de cada uno de ellos? Ah, Este, mira, por el nombre que tiene, ya me sí, imagino que es, ¿verdad? mira, en esta versión, Ujú. al final viene una instrucción que se llama Dignitas Connubi. No me pidas que te la traduzca. Tiene 289, más de 305, 308 artículos. 308 artículos. ¿Qué cosa tiene esos artículos? Esta instrucción de Dignitas Ah, Connubi es cómo se debe llevar el procedimiento de estudio de una causa. ¿y forma parte del código? Sí, no es parte del código. Este lo trae como un apéndice, Ah, ok. que es una instrucción a los tribunales. ¿Cómo se aplicaría? Ok. Entonces, como es un tema, pues, delicado en muchas Ujú, ocasiones, por eso te digo, si ves los cánones, hay mucho canon sobre el sacramento del matrimonio y después te echas 300 artículos, oiga, ¿cómo hay que hacerlo? Y te dice aquí quién puede ser miembro del tribunal, cómo se constituye el tribunal, Entonces, en cada causa, una vez que se admite lo que se llama el libelo, que el libelo no es otra cosa que la narrativa de la parte que demanda que se estudie, ujú, su narrativa. Esto ocurrió y debido a que esto ocurrió, pido que se declare nulo ujú, este sacramento que hice con la persona, la neta. ujú, Se lo pide al señor obispo, ¿no? Entonces, el juez lo agarra, lo lee y dice si hay o no elementos.
Sí, si hay elementos, se admite y se constituye el tribunal para ese caso. Y ese tribunal va a tener un juez único, un notario para que dé fe, un posible auditor para recabar la información pertinente Ujú, y un defensor del vínculo. Ese defensor del vínculo es otro canonista nombrado en el tribunal. ujú, Y lo que hace ese defensor del vínculo es, una vez que el juez único, que esa es otra modificación que hizo el Papa, que también ya las causas se pueden llevar por un juez, por uno solo, ya no tres o colegiado. Uno lo lleva. Los fáciles, vamos a llamarle. Entonces, ya que él terminó, hizo toda su chamba, se lo tiene que pasar al defensor del vínculo, que se le llama, él hace la animadversión. O sea, él no quiere que se celebre la Él está nulidad. defendiendo el vínculo, Ok. Que no se porque anule, lo no que se está anule. en juicio no son las personas, Es el no vínculo. son las personas, Ujú, es el vínculo el que está en juicio. La validez y licitud del sacramento. ujú. Entonces lo que hace el defensor del vínculo, agarra todo el principio. A ver, lee, lee y lee. El defensor del vínculo nunca conoce a la persona. No es necesario. Si él cree conveniente, dice, yo quiero entrevistarla, pero no, él agarra todo, porque todo tiene fe notarial y o sea, Ujú, todo tiene un proceso. Y entonces él dice, ¿saben qué? No estoy de acuerdo. Yo creo que aquí todavía el matrimonio si era válido por esto, o dice, ¿saben qué? No me convence, voy a decirlo así de esa forma, no me ujú. convence, pido que vuelvan a citar a este testigo y que rectifique o que aclare esto. Y bueno, ya una vez que él queda satisfecho de que efectivamente es, hay causa para la nulidad, entonces el, el el sacerdote que está encargado de la defensa del vínculo contesta que no tiene, no tengo ni, no, no puedo declarar que hay algún impedimento para que continúe el proceso. Ah, ok. Es lo que él hace. Entonces, si hay alguien que está defendiendo el vínculo, o sea, es el abogado defensor del vínculo, vamos a Eso llamarlo es así. cuando hay juicio, cuando hay, ¿cómo digo? Que juntas la cabeza del, ¿cómo que estuvieron todas las personas, pero hay otro que dices tú que es abreviado, que es un sola Fíjate persona, es el que juez. ahí no te voy a decir porque Ujú, no estoy enterado de detalle realmente. Nada más sé que es ujú, muy abreviado ujú, y son cosas que nada más los jueces manejan. ujú. Yo no digo, puedo en algún momento preguntar y checar, Claro, ¿verdad? De claro. qué se trata, Pero por pero, otro lado, hay veces que no es el tribunal completo, es un solo juez, ¿no? ¿Me decías también? no, sí, en cada caso, en cada Ujú. causa, En cada causa. es un solo juez. Ok. Pero a Se veces, decreta se decreta este caso, se decreta que va a ser el juez único, ok. que es el presbítero fulano, vicario judicial o vicario judicial adjunto, por decir. Pero no hay ¿en qué casos no tienes necesidad de agregar al notario, al No, defensor en del todos. vínculo? Ah, eso No. siempre, No. siempre. Mi entender es Ah, ok. que En todos, ok. en todos, pero lo que yo entiendo, y miren, aquí me estoy arriesgando y, perdón, Sí, no yo eres lo que entiendo, canonista, como no dijimos, soy. ¿no? Yo lo que entiendo en que forma abreviada es que a lo mejor, como es tan evidentes las cosas, no hay necesidad de a lo mejor citar a la otra parte, No. traer testigos, eso, yo pienso. ¿No? Ahora, una situación, no está en el código, ¿verdad? Pero por experiencias que me han contado, ¿verdad? Cuesta hacer el juicio de nulidad. No mucho.
pero sí hay un gasto porque tanta Bueno, pues persona que alguien participa y todo se eso, tiene ¿verdad? que pagar a alguien que conteste el teléfono, ¿no? Claro. Por lo menos. Pero Mira, no es algo que te digas tú, oye, no lo hago porque me piden tanto, ¿verdad? mira, en esta diócesis, Monseñor, don José Armando, decretó un estipendio de 7,000 pesos Ujú. por todo. Lo haces en 3 pagos. Fíjate, hasta en Sin pago. embargo, sin Ujú, embargo, ujú. su orden es, si la persona no cuenta con los recursos, no se le cobrará más lo que pueda él pagar. Perfecto. Si no puede pagar nada, paga nada. Oye, ¿y te piden que primero te divorcies civilmente? Sí, ¿Es un requisito? sí. Es una forma práctica de ver que la separación ya es con carácter de definitiva, Ok. ¿sí? Es un elemento más, no es el único, ojo, Ujú. otras cosas. Pero el que tú tragas el acta de divorcio civil ya te dice pues que ya tomaste una decisión definitiva. Sí. Ya no hay forma de reconciliarse con la persona. Puede haber, yo he conocido casos que luego se reconcilian. Sí, sí, los he conocido. Pues sí. Es, pero bueno, sí se pide eso, como uno Pero los... como tú dices, todos estos casos del matrimonio y su nulidad debe ser tomado con mucha caridad, con mucha misericordia, no sé cómo llamarle. Son situaciones muy difíciles para las personas, ¿verdad? Y mira, y ya, y te pido si con esto terminamos porque me tengo Sí, que ir, lo sé muy bien. pero mira, yo que he participado en algo de esto, porque así me lo han Ujú, permitido, este, eh, te puedo decir que hay personas que traen una carga emocional y espiritual muy profunda, 25 años, 28 años, 26 años. Es increíble. Y cuando finalmente llegan y el sacerdote, el juez, los entrevista y esto, y platican y narran su historia, qué fue lo que pasó antes en el noviazgo, durante, después, salen, se quitan un mundo de encima, se quitan un mundo de encima. O sea, empiezan que no pueden casi ni hablar, o sea, de la emoción, o sea, de recordar. O sea, es tan doloroso a veces recordar esas cosas que no pueden hablar. Y en la medida en que con la paciencia de los jueces, de los sacerdotes, etcétera, con esa paciencia van empujando a la persona que va a ver, o sea, platica. se va descubriendo todo. La misma persona empieza a calmarse, a calmarse, a calmarse, a calmarse. Y cuando termina, que puede llevarse 3 horas o 4, no sé. Cuando termina, porque eso lo he presenciado, cuando termina, ah, gracias Dios mío. Lo que quería era decirlo. Ujú. Sí. Entonces sí es una gran misericordia, la verdad. Porque aparte, un vínculo que no debe haber existido, que no debe haber existido, y que después las personas se vuelven a casar, sí, y que está, digo, la gente tiene que hacer su vida, punto. Pero todas las gracias que la iglesia ofrece no las pueden recibir porque están en una situación irregular. Así Y es. realmente sí se puede regularizar y no es tan tardado como creen. Y yo, como le he dicho a algunas personas que me han preguntado, le digo, mira, si vas a empezar, primero tienes que estar decidido. Ya te decidiste, sí. Cuando empieces, no pares, no pares hasta que lo termines. Y si significa
Hablar al tribunal todos los días hablo. Punto. ¿Por qué? Porque nuestros jueces son sacerdotes, tienen parroquias, y yo no conozco a ningún sacerdote que se tome las tardes libres. Mm, sí. Sí, son pobrecitos, la verdad. Sí. Entonces, pero ahí está. Entonces hay que acudir a ello. Y todo está respaldado por esto. O sea, Pues eh, José Antonio, ya no te quiero quitar tiempo. sí, Muchas gracias por haber aceptado conversar nuevamente, en este caso sobre ese tema tan interesante. Te has invitado para seguir platicando de este o de cualquier otro sí. tema de tu interés, por supuesto. Muchas gracias también a ustedes, amigos, por haberse conectado. A todos les deseo de parte de Jesucristo gracia y paz. Muchas gracias y buenas Gracias y tardes. buenas tardes, Fernando. Hasta luego a ti. Gracias, gracias por todo. Déjame apagarle aquí.